Nos encontramos en el estuario. Queremos hablar como de la desesperanza política, pero primero, para comprender de dónde viene esa desesperanza política, sería bueno conversar un poco sobre el contexto en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? O sea, desde el tema que está sucediendo con las elecciones de Morena, que es algo muy extraño y que, no sé, me recuerda un poco a cuando era más chico, ¿no? Como gasto excesivo en publicidad por todo el país, el uso de recursos públicos para un partido político, a diferencia del Frente Amplio, que no tiene los recursos y lo está teniendo que realizar a través de, pues, lo que ellos llaman movilizaciones ciudadanas, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Tú qué observas sobre el contexto político hoy en día en México? Pues creo que justo lo primero que dijiste, ¿no? Cuando me invitaron aquí a platicar, un poco lo que yo mencioné es que a mí me interesaba hablar de la desesperanza política, que creo que es pues un sentimiento que todos podemos compartir a distintas intensidades en distintos momentos, pero creo que ahorita es cuando empieza a ser más latente esa desesperanza, porque justo ya empezó un proceso electoral, como tú bien mencionas, con muchísimo anticipo y, como bien dices, muy confuso para la ciudadanía, muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados recientemente. Y creo que en especial para la gente joven, como nosotros, creo que es muy diferente a las elecciones que nos han tocado, porque nosotros en general hemos vivido, si tenemos menos de 35 años, hemos vivido en un país ya digamos que casi post-Telecán, ¿no? O sea, del 94 para adelante toda esta modernidad y neoliberalismo y la forma en la que se hicieron las elecciones en México y la manera en la que México ha participado en el mundo, este sistema de reglas, o sea, como que yo siempre digo que la generación Telecán duramos solo una generación, porque éramos quienes nacimos en la época en la que había esta esperanza de un mundo globalizado y cercano y de un México democrático y ordenado y que pudiera estar al tú por tú con Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, esta idea de somos latinoamericanos o somos norteamericanos, toda esa generación nos tocó, digamos, que vivir en este proceso de ordenamiento que ahorita pues se está cambiando, está reformulándose, quizás para otro tipo de ordenamiento, quizás para un caos, todavía está por verse, ¿no? Pero creo que, como dices, es una elección muy distinta a la que nos ha tocado, es un proceso muy distinto al que estamos viviendo y parte de la desesperanza yo creo que tiene que ver con que la gente, justo como tú dices, no entiende qué está pasando, ¿no? Creo que hay mucha gente en este país que te diría que está muy polarizado y yo creo que sí hay aspectos en los cuales hay opiniones muy distintas, y me refiero a opiniones reales, no me refiero que sea la visión de un partido y por eso tú lo tengas que repetir, sino que tú realmente creas algo muy distinto que otra persona. Sí, seguro, 100%. Pero yo creo que más que polarizado, este país está muy dividido en cómo quiere encontrar muchas soluciones a los problemas que todos sabemos que tenemos, ¿no? O sea, la violencia, la pobreza, la desigualdad, el rezago educativo, el rezago en salud ahora. Creo que todos podemos estar, creo que esos son problemas reales. El tema es, ahorita tenemos un presidente que tiene un diagnóstico y una manera de buscar resolver estos problemas muy distinta a la que habíamos estado acostumbrados. Y creo que eso ha levantado, digamos, muchas piedras, ha cambiado mucho la discusión, lo cual a mí me parece muy bien en el sentido de que por fin muchísima gente que había dado por hecho muchas cosas se está involucrando y se está informando. Entonces, hoy más que nunca la gente está opinando y participando en la política, lo cual me parece increíble, padrísimo, muy bien. El problema es que también ahorita tenemos más acceso a la información que nunca, hay más acceso a este tipo de canales y este tipo de espacios donde todas las personas pueden participar y pueden opinar. Entonces yo creo que eso es lo que genera un sentimiento de cansancio, de fatiga. Ves las noticias, todo está mal, ves los reportajes, todo está horrible, los periódicos igual, y luego escuchas opiniones y todo el mundo te dice cosas pues muy fatalistas, muy terribles. Hay mucho dinero en el miedo, ¿no? Hay mucho dinero en generar miedo. Entonces, vende muchísimo más tú decir, claro que nos vamos a convertir en Venezuela, que también, por cierto,
o sea, hacia nuestros escuchas venezolanos o amigos venezolanos, pues, ¿qué significa eso, no? Venezuela, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué te estás refiriendo? ¿No? Porque también creo que son estos, digo, se generan estos espectros, ¿no? Comunismo, Venezuela, Estados Unidos bajo Trump, no sé, se generan muchos espacios que motivan mucho miedo, y yo creo que hoy en México estamos ante un proceso electoral sin precedentes, con información por todos lados y con mucha gente que realmente no sabe pues dónde le toca participar. O sea, como ciudadano, ¿dónde entras? Yo siempre he sentido que yo le doy más importancia que otras personas, y es justo este tema de la polarización, o sea, como la fragmentación de la sociedad. Uh-huh. Yo siempre le he dado mucha importancia a eso porque creo que es muy importante en el sentido de que la capacidad de poder generar un diálogo es el preámbulo para poder generar una comunidad, ¿no? La capacidad de poder llegar a un acuerdo común entre dos partes, eso es lo que te permite poder establecer una comunidad y una sociedad de comunidades que pueden organizarse y tomar decisiones en conjunto para el beneficio de la totalidad, ¿no? Para el beneficio de todos. Por ejemplo, Harari, ¿no? Yuval Noah Harari es el que explica en Sapiens cómo es que llegamos a ser lo que somos, ¿no? O sea, y todo fue por una diferencia de números. O sea, el ser humano, a diferencia de, no sé, el Homo erectus, Australopithecus, Homo florensis, etcétera, se aglomeraba en una mayor cantidad de... O sea, su civilización o su sociedad, en lugar de ser 30, eran 200, eran 500, contra el Australopithecus, que inclusive era más alto, más inteligente, o por lo menos con un cerebro más grande. Uh-huh. Y los que quedamos fuimos nosotros. Y justamente la diferencia que teníamos con ellos era la capacidad de organizarnos, de entendernos, de comprender cuáles eran los problemas que teníamos en común. Y creo que eso es algo que ya llevamos muchos años que nos viene atacando en el sentido de dividirnos, ¿no? O sea, como inclusive el género, hombres, mujeres, es una fragmentación que es constante y que creo que justo como el miedo vende y vende muy bien, y el coraje, el odio, todos esos sentimientos son algo que supongo que estamos predispuestos a hacer clic, a interesarnos, ¿no? A saber más sobre eso. Y creo que ese es también uno de los problemas que tenemos hoy en día, es justamente que desde las esferas de poder se manejan mensajes que son sobre polarizadores, no son de unirnos, sino son como de diferenciarnos y poder encontrar las diferencias en lugar de poder celebrar o sea, lo diverso que somos, todas las diferencias que tenemos, que creo que es algo que es algo que necesitamos mucho. Como también creo que en el 2018 necesitábamos justo todo este proceso que ha venido de poder entender la importancia que tiene todos y cada uno de los seres humanos y de los mexicanos, hablando en específico. Uh-huh. Creo que también es muy importante que entendamos hoy que necesitamos acercarnos, que necesitamos generar comunidad. Pero, por ejemplo, a lo que dices porque estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la posibilidad de entablar diálogos y de generar comunidades y de conectar es pues donde está toda la fortaleza o la vasta mayoría de la fortaleza de la humanidad, ¿no? En términos de política, de arte, de ingeniería, de ciencia, de lo que tú quieras. Pero lo que yo planteo un poco es como, ¿quién se beneficia? Quo vadis, ¿no? ¿Quién se beneficia de que todos estemos peleándonos todo el día? Pues otra vez, claramente no nosotros, como tú acabas bien de decir, ¿no? Sí estamos predispuestos a irnos hacia algo que nos genera coraje, o que no escuchas algo en el radio y dices, no es cierto, voy a hablar y voy a decir que no es cierto, o lees algo en internet y dices, oye, esto no está bien explicado y estás dándole mala información a la gente. Pero lo que voy es, todo eso justo genera engagement, ¿no? Genera interacción, o sea, estos sentimientos fuertes. Y especialmente salió un artículo hace poco que analizaba, quizás no hace tampoco, que analizaba las interacciones en el difunto Twitter, ahora X. Y básicamente la conclusión del estudio era que hicieron, haz de cuenta que hacían que la gente tuiteara la misma idea, pero con diferente fraseo. Entonces, una era, por ejemplo,
estoy muy contento en el parque yendo a correr. Y otro era, el día está tan increíble que no puedo creer que alguien sea tan flojo como para no ir a correr al parque. Adverbios y adjetivos. No, y juicios que te generan separación, lo que tú dices. Sí. Yo disfruto el día, yo voy a correr. Tú eres un holgazán, tú no disfrutas el día, tú pues eres un perdedor, ¿no? Digamos, en esa binaria muy básica. Entonces, en la mayor parte de los engagements venían de este tipo de comentarios y entonces lo que más genera... digamos que esa atracción es ese sentimiento de que te están insultando a ti, que te están, no están diciendo tu nombre, nada, pero tú te lo tomas personal, ¿no? Y es esta idea de todas estas formas de calificar, o sea, como tú acabas de decir, los adjetivos, ¿a quién se le ocurriría esto? ¿Qué tipo de engendro? ¿No? O sea, estas formas de hablar son lo que más generan estas reacciones. Y hay compañías que viven de generar esas reacciones y cada vez más la prensa, los medios, en todos lados, se buscan generar reacciones porque al final es lo que hemos encontrado dentro de los algoritmos que existen hoy, que podemos acercarnos a más personas. Entonces, cuando tú estás en un espacio de aislamiento, por ejemplo, en el tráfico, en tu coche, ¿no? O en el metro de camino a algún lado, o simplemente en tu casa, y empiezas a escuchar o leer estas cosas que te hacen enojar, pues tú empiezas a generar, pues como tú dices, ¿no? O sea, ideas y corajes y lo que sea, que a lo mejor si tú interactuaras con una persona, nunca sería ese proceso, porque la gente en general no llega y te agrede por tus decisiones, ¿no? O sea, generalmente nada más llegan y te dicen, hoy fui al parque, estuvo bien padre. Y tú dices, qué padre, yo quiero ir mañana. Ah, pues sí, ¿sabes? O sea, entonces, regresando a este tema de la desesperanza política, creo que hay que tener muy claro que no es que seamos tontos y malos y haya algunos de nosotros que tengamos la razón y algunos de nosotros que estemos equivocados. Es más bien que te digo, estamos como en un sistema ahorita por todo el tema tecnológico, por todo el tema de redes y cómo se han desarrollado todas las industrias, en la cual lo negativo y lo que es más controversial y lo que más nos hace sentir, pues como decíamos, humillación, enojo, etcétera, es lo que más nos rodea. Entonces yo digo, sí, tenemos ideas diferentes en este país, estoy segurísima. Pero la manera en la que nos hacen creer que estamos fragmentados, yo me resisto mucho a aceptarla, porque simplemente, pues, otra vez, no es cierto. O sea, yo no creo que la mayoría de la gente en este país crea las cosas más, digamos que ridículas que hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, recientemente, los aspirantes a la presidencia del lado de Morena hablaron de sus declaraciones financieras, ¿no? Sus bienes y todas las cosas que tienen, que obviamente esto es una medida anticorrupción para que pues podamos saber si hay un enriquecimiento ilícito, etcétera. Y pues resulta que muchos de ellos no tienen nada, no tienen coches, no tienen casas. Yo creo que la mayoría de los mexicanos, una vasta mayoría te diría, no te creo. Aunque en eso no significa que crean que son unos corruptos o que son terribles. O sea, no es el extremo de decir, no les creo porque seguro tienen 10 casas en Miami. Pero yo creo que todos podríamos decir, pues suena raro, ¿no? Que alguien que haya trabajado 40 años no tenga un coche, un departamento, ¿no? O sea, si pensamos tantito, lo primero que viene a la mente es de que a nombre de quién está todo. Exacto. Porque si tú no tienes nada. Exacto. Entonces te digo, a lo mejor tu postura ya es donde alguien te diría, no, yo no pienso eso. Pero todos podríamos decir, suena muy raro, ¿no? Ese es un ejemplo muy básico. Y luego, por ejemplo, otra cosa, todo lo que ha pasado ahorita con los atletas y los deportistas, ¿no? Todos los deportistas que han salido a decir, oigan, no me han dado mi beca, no puedo viajar, no puedo participar en este concurso, en esta competencia. Yo creo que a la mayoría de la gente en México eso le parece triste. Seguramente hay mucha gente que dice que, bueno, no hay que gastar en eso, ¿no? Ese es un sector. Pero yo creo que a la mayoría de la gente le parece algo bastante triste, ¿no? El tema ya ahí es el debate, ¿no? Que si es cierto, que si no es cierto, que si le pagó, y ya todo eso es una discusión que podemos, o sea, que es de otras índoles, pero a lo que voy es, yo creo que hay muchas cosas que están pasando en este país, por ejemplo, igual la violencia, este tema de la mujer que acaban de asesinar muy violentamente a cuchilladas. Creo que nadie en el país te diría que eso es algo que está bien o que no se debería resolver o que no es un problema. O sea, el tema es
cómo estamos queriendo abordar esas soluciones y quién nos hace creer que porque estamos tan fragmentados nunca vamos a poder encontrar una solución para esas cosas. Totalmente.